estamos. Guille. Hola, Hola, Jorge. ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Ahí está Guille conectándose. Así iniciamos. Ah, Guille, estás muteada. somos unos cuantos. Ahí va. Estoy muteada, o sea que lo que dije recién no se escuchó nada. No, ahora sí te escuchamos, Guille. Ahora sí. Bueno, hola Jorge, ¿cómo te ¿Qué va? tal, Guille? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Estábamos con muchas ganas de escucharte. Hay un montón de jóvenes conectados. Qué honor. Eh, Muchos de ellos hace 2 años llenaban un salón de la legislatura. Hoy no podemos hacer esto, pero Es verdad, tenemos la... fue hace 2 años, porque en el Facebook viste que te ponen esos recordatorios. El otro día vi y me emocionó cuando vi la foto con Leandro, hace 2 años atrás con el libro, ¿no? Aquel episodio tan Exacto. generoso de ustedes. Exacto. Así que muchos de nosotros tuvimos la suerte de estar ahí acompañando ese momento tan importante. Pero bueno, esta situación nos ofrece la posibilidad de tenerte aún estando en Madrid. Así que, bueno, tiene sus ventajas. Eh, Si podemos, ¿Qué podemos podemos hacer? encontrar... Hacemos lo que podemos, y bueno, y esta es la manera, ¿no? Exacto, tal cual. Bueno, todos lo conocen a Jorge, es una referencia, Jorge Alemán, para nosotros. Es alguien que siempre nos pone a pensar y que piensa en el buen sentido, digamos, del término, quiero decir, piensa a contramano de la inercia generalizada. A mí me parece que siempre ofrece una mirada distinta, abierta y generosa, sobre todo generosa. Así que yo quiero agradecer, además de su lucidez, su generosidad en aceptar esta invitación nuestra, y agradecer también a los jóvenes, a los pibes irrompibles, que me convidaron a compartir esta actividad con ellos. Ya dijimos antes esto, Jorge, pero lo repetimos por los que se conectaron ahora, aunque ya esto te lo dije, la reunión esta va a ser grabada. Vamos a silenciar todos los micrófonos para tener, bueno, optimizar lo más que se pueda las preguntas que quieran ir haciéndote y para que no haya un ruido ambiente que pueda llegar a molestar a lo largo de esta conversación. Los que quieran participar, las que quieran participar, pueden hacerlo pidiendo la palabra o por el chat o levantando la mano por el emoji, digamos, acá del Zoom. Y entonces, dicho esto, yo no tengo mucho más que decir, más que agradecerle tanto a Jorge como a los pibes. Le doy la palabra entonces a Augusto para que abra y dé inicio a esta conversación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guille. Gracias por tus palabras y gracias a los Irrompibles por esta invitación. Bueno, arranco yo. Hola, Jorge. Buenas tardes. Hola. Primero que nada, quería agradecerte en nombre de todos los compañeros y compañeras tu tiempo y tu predisposición para con nosotros, que lo valoramos mucho y más aún sabiendo la diferencia horaria que hay de por medio, que no es fácil poder congeniar agendas. Segundo, como bien mencionaba Guilla recién, nosotros y nosotras somos la parte juvenil de los Irrompibles. Hoy no solo hay compañeros de la capital federal, sino también hay de Mar del Plata, La Plata, Junín, varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Qué bueno. También hay compañeros de Mendoza, de Corrientes, Chaco, Entre Ríos. No sé, veo ahí a los compañeros de Viedma, Chipoleti y un montón de ciudades más que seguro me estoy olvidando. Hace un tiempito, ya que teníamos ganas de conversar con vos para que nos acerques tu mirada, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, de encierro, de angustias también y sobre todo de otras formas de relacionarnos, ¿no? Como individuos y como sociedad. Creemos que son tiempos donde hay que poner el cuerpo tanto en el sentido de la solidaridad y la empatía con los que están más afectados en esta situación de emergencia, pero también creemos que una parte, ¿no?, de poner el cuerpo tiene que ver con el debate de ideas, con la imaginación, con la creatividad al servicio de poder construir algo mejor que lo que ya está establecido. Y lo tercero ya, y por último, como para entrar un poco en la charla, como bien sabrás, ya hace unos días que acá en Argentina se debate acerca de la expropiación de Vicentín, ¿no? A través de operaciones mediáticas, marchas de por medio, las redes sociales que explotan y todo el circo.
no por el caso específico de Vicentín o la empresa propiamente dicha, pero sí creemos que lo que de fondo está en discusión es la participación del Estado, tanto en el mercado como en el día a día de la gente, como puede ser la cuestión sanitaria en tiempos de emergencias como el que estamos viviendo, ¿no? Y en sintonía con esto, yo lo que te quiero preguntar es si vos crees que la pandemia es una oportunidad para los gobiernos populares de efectivizar las demandas históricas, como puede ser que el Estado se involucre en un sector agroexportador, o si también esto puede generar un riesgo de convertir a la derecha en algo rebelde y antisistema, propiamente dicho, ¿no? Sobre todo con la facilidad que tienen para ponernos el mote de comunistas o autoritarios. Bueno, en primer lugar debo decir que la cuarentena, que es uno de los efectos inmediatos de la pandemia, para mí es una gran movilización social. Es decir, no es algo que cae del cielo. Me parece que la cuarentena exige un grado de movilización social importante y también es un modo no solo de movilización social, sino de resistencia, porque para los poderes mundiales no está mal el proyecto de que desaparezca la gente, que haya muchísimos muertos en los países periféricos. A la larga es algo que no los perjudica, más bien los beneficia. Quedarse con las materias primas, quedarse con los países vacíos y que la gente muera. Así que la cuarentena, yo le daría un altísimo valor político a la cuarentena. Quiero decir que no se reduce en absoluto a una medida sanitaria, ni la relativizaría solo, como escucho en algunos lados, como, bueno, simplemente una cuestión de la administración de la salud y del cuidado. No, me parece que es un ejercicio de resistencia, en particular en aquellos países periféricos. O sea, para ustedes tener una idea, la Europa del Norte, la Europa calvinista, la Europa en donde según la teoría de Weber surgió el capitalismo, ya empieza a mirar con malos ojos a la Europa del Sur. Y en vez de constituir un fondo común de ayuda, quiere generar un endeudamiento con la Europa del Sur. Imagínense lo que pueden hacer los poderes concentrados con los países periféricos. O sea, que el imperativo de cuidar al pueblo que asumió este gobierno es un proyecto político muy importante y que no habría que perder de vista la incidencia que tiene el mismo en la geopolítica mundial, porque les aseguro que hay muchos países que consideran que no merecemos sobrevivir. Si finalmente lo único que les interesa es la materia prima que hay en estos países. No creo que Occidente esté muy preocupado por la existencia de nuestras comunidades ni en Asia, ni en África, ni en América Latina. Esa es la verdad. Entonces, yo le daría en primer lugar un gran valor político a la cuarentena. Y desde luego, volviendo a otro aspecto de tu pregunta, la pandemia tiene esta permanente ambivalencia, es este permanente péndulo. Puede ser que realmente la pandemia haya hecho surgir un deseo de Estado, que debe estar acompañado necesariamente y articulado con la comunidad, porque si no el Estado como tal es nada más que una maquinaria que siempre pertenece a ellos. El Estado siempre forma parte del adversario, del enemigo. Para apoderarse del Estado, esa es una tarea lenta y muy ardua, y se necesita la presencia de lo comunitario. Y efectivamente la pandemia puede ser una oportunidad para que la comunidad aparezca. O no. O no. También puede ser la oportunidad para que muchos sectores de la ultraderecha que vienen trabajando desde los años 80 con la despolitización de la población, tengan su oportunidad histórica de destruir todo, de generar un caos general. Ayer iba a una librería, ustedes saben que aquí en Madrid flexibilizaron y bueno, están por ver después cómo van a salir las cosas, ¿no? Ayer iba a una librería y había una marcha de los anticuarentenas sin las mascarillas y qué sé yo, con el grito de libertad. Y bueno,
tratando de guardar la distancia razonable, escuché lo que decían, que nos dominan poderes mundiales La matriz básica es un poder mundial que nos domina y que nos quiere someter a cosas terribles, y entre las cosas terribles a las que nos quiere someter es a la vacuna, que nos va a matar a todos. Y atrás de eso están, para algunos, Soros, otros los comunistas, otros los judíos, otros Google, y bueno, en fin, esto no está producido mediáticamente aquí, ¿eh? Acá los medios después se apropian de esto, pero esta es una paranoia que está en la propia constitución del sujeto. Lo que pasa es que tendría que entrar en el psicoanálisis, pero esta es una paranoia que está en la estructura misma del imaginario humano y que verdaderamente se dispara en circunstancias históricas como esta, ¿no? La idea de que hay un otro poderoso que domina tu vida y a la vez. Es más, tengo amigas y amigos progres que están en teorías parecidas y que dicen que ellos no se van a vacunar, que ya anteriormente no vacunaban a sus hijos. Entonces, es rarísimo esto, es muy raro porque toca núcleos de las personas sobre los cuales hay que estar muy, muy atentos, ¿no? Tengo un amigo que me decía el otro día, pero vos, Jorge, que siempre te has pasado pensando en las estructuras de poder, ¿no te das cuenta del sistema, los dispositivos de dominación que se están generando? Yo la verdad es que como aquí hay un gobierno de coalición progresista con el Partido Comunista, con Podemos, que está pasando un malísimo momento, con el Partido Socialista y con Esquerra Republicana y con Bildu, bueno, en fin, es lo más a la izquierda que puede haber en España. Apoyo los proyectos que han tenido para verdaderamente poder proteger a la comunidad. Pero también es cierto, ¿no?, que si cae este gobierno, el de aquí, o si cae el de Argentina, por eso me parece que la prudencia, ese es otro debate, estos sistemas de control que se han generado en función de la cuarentena no se van a ir. Hay ciertos artilugios tecnológicos, ciertos dispositivos de la técnica que han llegado para quedarse, que ahora en todo caso nos posibilitan o nos sirven para, por ejemplo, hacer esto que estamos haciendo, o para mejorar los sistemas sanitarios, o para organizar de otra manera la manera en que se testean o se controla la expansión de la enfermedad. Pero si pensamos que esto puede quedar eventualmente en manos de la derecha, que va a ser ya la ultraderecha, porque la derecha conservadora democrática desapareció, ya no existe espacio en el mundo para las derechas conservadoras y democráticas. Las derechas actuales tienden al estado de excepción, son derechas ultraderechizadas, para decirlo de algún modo, ¿no? Por ejemplo, para mí el macrismo, su destino va a ser una bolsonarización segura, es decir, no le queda otra, y generar caos, ¿no? Entonces, es en ese contexto en donde el proyecto de construir un Estado que se articula a un proyecto nacional y popular puede ser posible en la medida en que se contemplen con mucho rigor todos estos problemas. No está garantizado que porque haya un gran colapso, porque haya un gran desastre, porque haya una situación imposible de soportar, se va a sostener un gobierno nacional y popular. Eso no es necesariamente algo que se pueda garantizar bajo una lógica histórica, que uno diga, no, bueno, en esta situación límite no hay más remedio que... No, la América Latina entera nos da la prueba de lo contrario. Hay un verdadero desastre en toda América Latina y el único gobierno que intenta cuidar a la población es el que está en Argentina. Así que bueno, sí, algunos teóricos pensaban que la pandemia era la posibilidad de hacer surgir un nuevo tipo de Estado, incluso otros pensaron en la posibilidad de la irrupción del comunismo. Es decir,
son todos los que piensan al mundo del lado de la supervivencia. Es verdad que el mundo, el problema del capitalismo ya no es que sea injusto, es que el mundo no sobrevive al capitalismo. Ahora, no está claro que el mundo quiera sobrevivir o cómo quiera sobrevivir el mundo y a qué partes del mundo se concede esa supervivencia. Ya vamos a ver cuando llegue la vacuna, cómo esto se va a, si llega la vacuna, cómo esto se va a poner de manifiesto, en cómo se distribuyen los insumos. Así que para mí la pandemia efectivamente puede constituir una oportunidad, pero si se reconoce muy bien el contexto hiperproblemático que acarrea la misma. Es decir, entiendo todas estas fórmulas de esto vamos a salir mejores o bueno, todo esto se usa para alentar un poco a la gente, pero en principio creo que, por ejemplo, tanto el gobierno español, con esto concluyo a tu pregunta, tanto el gobierno español como el gobierno argentino han bajado algunos puntos en cuanto a la medición electoral. Y no es porque no están más a la izquierda, es que la gente se ha ido desplazando más a la derecha. Y no es solo por los medios, es más problemático el asunto. Lo de Vicentín, a mí me parece que se tiene que resolver de la manera que sea más práctica, porque ninguno de nosotros se hubiera atrevido a decir que había que expropiarlo de entrada. En todo caso lo dijo el presidente. Y ahora habrá que ver en la coyuntura y en la correlación de fuerzas y en el sentido práctico del término, porque hay un problema de fetichismo con la palabra expropiación parece que ya en sí misma supusiera algo beneficioso, ¿no? Depende cómo se haga. Cuando yo era joven y viví en el Chile de Salvador Allende, la reforma agraria que se hizo fue un desastre. Se hizo con la mejor intención, pero no iba nadie a laburar, todos eran delegados, y la tierra al final no la trabajaba nadie. O sea que no siempre el nombre que precede a la acción define la buena orientación de la acción. Habrá que ver. Puede ser una idea interesantísima, pero habrá que ver cómo se la lleva a cabo, porque al final lo importante es lo que se haga, no lo que se dice, lo que sostenga mejor a este proyecto, ¿no? Bueno. Perfecto. Clarísimo. Hago una pregunta, me sumo con una pregunta, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Primero, bueno, de nuevo agradecerte por estar acá. Obviamente es un intelectual que muchos y muchas de acá leemos, escuchamos, vemos, y es un real honor que pueda estar intercambiando ideas con nosotros y con nosotras. Y yo tenía pensado hacerle alguna pregunta, algunas cosas usted mencionó recién cuando le tocó intervenir, que tiene que ver con el surgimiento de estas ultraderechas o estas nuevas derechas, como también le dicen algunos. Y como una breve introducción, yo hace poco había visto un spot de Vox, que es un partido, bueno, usted lo conoce, para capaz algunos compañeros o compañeras que no estén al tanto de la política española, es un partido relativamente nuevo, de ultraderecha, y en el spot hacía mención, era muy interesante el spot, porque desde un partido de derecha interpelaban a los excluidos, obviamente con discursos quizás xenófobos acerca de la inmigración que llegaba y les robaba el trabajo, pero hablaba de una alianza entre la izquierda y la derecha, los grandes poderes económicos que se beneficiaban de la supuesta mano de obra esclava que venía de África o de los países de Medio Oriente, y que había ahí una alianza entre la izquierda y la derecha, y lo que me parecía interesante es cómo este partido de derecha, a través de argumentos claramente de lo más reaccionarios que pueda haber, interpelaban a los excluidos, a la vez que se posicionaban en contra de un supuesto status quo. Y en Argentina, por otro lado, también hay procesos relativamente similares, sobre todo
en todo este fenómeno de los jóvenes libertarios, de toda esta idea libertaria de extremismo en torno al nombre de la libertad, que se manifiesta en las manifestaciones anticuarentena, pero también en cualquier tipo de intervención del Estado, que quizás sorpresivamente para muchos se produce que son los jóvenes quienes abrazan a este discurso, o por lo menos una parte de la juventud, y ahí se ve como un proceso de constitución de una derecha que logra interpelar, a la vez que logra posicionarse en contra de un supuesto status quo. Yo lo entiendo como una especie de populismo de derecha. Sé que hay una discusión teórica acerca de si puede o no haber populismo de derecha. Sabía que ibas a ese... Toda tu argumentación conducía, digo, ¿cuánto tiempo tarda en que aparezca la expresión populismo de derecha aquí? Populismo de derecha. Por eso, un poco conociendo su posición, quería preguntarle qué análisis hace usted de estos fenómenos novedosos de la derecha, si considera que pueden ser considerados populismos de derecha o si tienen por lo menos una forma de actuar similares a los populismos de izquierda. Y bueno, ¿cómo podemos linkear esto que es un fenómeno previo a la pandemia, pero cómo se empieza a producir también, por lo menos en Argentina, este discurso empieza a circular mucho con toda esta cuestión de la cuarentena como algo estalinista, el impuesto a la riqueza como algo comunista, etcétera, sí, etcétera, sí, sí. como esos discursos previos reflotan ahora en la pandemia y el escenario post-pandemia, ¿no? De estas derechas, cómo pueden salir. Así que un poco mi pregunta iba por ese lado. Sí, bueno, Nico es tu nombre, ¿no? Porque leo Nicotero, pero es Nico tu... Nico. Nico. Sí, sí, sí. ¿Es por Nicotero lo de Nicotero o...? Por Nicolás Otero me llamo. Ah, Nicolás Es Otero, muy un bien, mix muy de bien. nombre y apellido. Muy bien. Bueno, a ver, por empezar por Vox, ¿no? Vox es un grupo de ultraderecha de aquí. Bueno, los grupos de ultraderecha tienen una matriz bastante semejante en distintos países de Europa. El jefe de Vox es Steve Bannon, es decir, de patriotas no tienen nada, son la obediencia consumada a los Estados Unidos. El patriotismo de ellos consiste en la xenofobia, pero están generados por el propio Steve Bannon, están inventados por Steve Bannon, y todas las, digamos, asesorías que tienen, las construcciones en las que se han apoyado, están bajo esas premisas. ¿Que cuestiona el statu quo? Bueno, Trump también lo hizo, es decir, hablar en nombre de los excluidos, pero siempre en una lógica xenófoba. Si te lo dijera en términos lacanianos, siempre custodiando una totalidad que está amenazada por un exterior que la puede venir a desintegrar, pero resulta que el exterior no es ni las corporaciones. Vox se opuso al aumento de los impuestos, Vox se opuso a imponer un impuesto a las grandes fortunas, Vox se opuso a todas las medidas sociales del gobierno. O sea que en el único sentido en que ellos verdaderamente constituyen una noción de patria es contra los inmigrantes. Nada más. Es lo único que verdaderamente... Y el jefe de ellos es Steve Bannon. Es un producto que está en el colmo de la colonización, digamos. Esto no quiere decir que no crezca, porque evidentemente, como decíamos antes, se ha desarrollado en los años 80 un sentimiento antipolítico que esta ultraderecha explota, y luego evidentemente está la fenomenología del asunto a favor de este discurso. Las personas se levantan y ven en su barrio, como es mi barrio aquí, montones de magrebíes, africanos, y en una situación como la catástrofe que va a provocar esta pandemia, esta ultraderecha se vuelve sumamente peligrosa, porque supuestamente dice aquello que mucha gente piensa, que es que hacen estos extranjeros acá ocupando la salud, los trabajos, etcétera, etcétera. Yo creo que fue un error histórico conceptual por parte de la izquierda llamar populismo a esto.
a pesar de que mi querido Ernesto también tenía giros alrededor de esto, el populismo es una experiencia postmarxista que tiene que ver con verdaderamente construir a través de una cadena equivalencial de demandas insatisfechas la construcción de una voluntad popular cuyo antagonismo sean las relaciones sociales de producción del capital. No puede ser cualquier cosa la barrera antagónica, es decir, si el antagonismo se construye en relación a los inmigrantes, yo no lo veo como un populismo eso, lo veo como una variante de una especie de neofascismo neoliberal, porque al final son el plan B del neoliberalismo, no es ni siquiera tampoco el fascismo histórico, no es por ejemplo la Falange española que tenía un proyecto de sindicalizar, o el fascismo de Mussolini que tuvo aspectos sociales. No, es un plan del neoliberalismo por si las cosas se llegan a poner un poco. Es la amenaza que está velada. No te hagas el loquito, no te pongas a expropiar cosas, ni te pongas a nacionalizar cosas, ni metas impuestos a grandes fortunas, porque en cualquier momento te vamos a tirar con esto. Y los tipos además son capaces de decir cualquier cosa, pues se han desinhibido. Imaginemos por un momento el escenario en el que estamos viviendo. Nosotros estamos diciendo que la gente se tiene que quedar en la casa y ellos dicen que hay que salir a la calle. Nosotros tenemos que decir que la gente se tiene que controlar, restringir, guardar la distancia social, etcétera, etcétera, y ellos dicen libertad. El otro día, en un debate, esto fue gracioso, porque dije, claro, nunca me imaginé que en España iba a haber una escena así. El tipo de Vox, el jefe, Abascal, que no lo puede haber al Papa, lo llamó el ciudadano Bergoglio. Y el líder de Podemos, Iglesias, dijo el Papa Francisco. El mundo al revés. Si alguien te cuenta que en España, donde históricamente la derecha fue siempre católica, ahora resulta que el jefe de Vox lo llama el ciudadano Bergoglio para destituirlo porque no lo aguanta, y la izquierda le dice el Papa Francisco, es que verdaderamente esto te da la medida de cómo han cambiado ciertos ejes de la situación política, ¿no? Entonces, lo que hay que tener muy en cuenta es lo que ha señalado. Es decir, es un discurso, sí, efectivamente dirigido a los excluidos, a los que quedan fuera de statu quo, que son cada vez y van a ser miles. En general, cuando uno va a los sectores más humildes y populares, hay montones de votantes de Vox. Los votantes de Vox de la ultraderecha se dividen entre grandes sectores de la oligarquía española y sectores extremadamente humildes y pobres que ven en Vox la posibilidad de instaurar algo patriótico, cuando son un instrumento de Steve Bannon. En el caso peculiar de España se añade que la palabra patria la usó tanto Franco, la palabra patria, la bandera española, que hay un problema mayor para constituir un movimiento nacional y popular y apropiarse de la palabra patria. Este problema en Latinoamérica no está, pero aquí no dan ganas de usar la bandera española. Uno la asocia demasiado al triunfo del franquismo. O sea, cuando yo veo a un tipo con una pulserita con la bandera española, o subo a un taxi y le veo la banderita española colgando, pienso en términos de xenofobia. No pienso que es un patriota. Es una cosa que es muy distinta en cuanto... Yo tengo muchos amigos que no les puedes poner la bandera española, amigos españoles y amigas españolas, que si les mostras la bandera española escupen, porque proceden de una tradición republicana o de izquierda. Este no es un fenómeno de Latinoamérica, aunque el otro día, en la manifestación del 9 de julio, vi muchas banderas argentinas usadas o implementadas del mismo modo que la ultraderecha. Como que en cambio el gobierno que está actualmente en Argentina no fuera Castro bolivariano comunista, porque claro, primero empiezan con una especie de xenofobia con el extranjero y después el extranjero sos vos mismo. Esa es siempre la misma operación. Al final el que termina no siendo argentino sos vos mismo. En el 76, ¿qué pasó? Llegó un momento que nosotros no éramos argentinos. Se nos podía exterminar en silencio
sin que nadie preguntara nada, porque nosotros no formamos parte de la Argentina. Nosotros éramos como gente venida de otro planeta. No formamos parte, a partir de determinado momento, no formamos más parte del pueblo argentino. Y lo lograron instaurar, ¿eh? Así que bueno, esta es una de las nuevas cuestiones y me parece que es interesante pensarla porque creo que en Argentina va a haber posiblemente, con matices distintos, con la variante específica de Argentina, una ultraderecha. Bueno, Bullrich es eso, Pichetto es eso, el gesto de Macri el otro día en Paraguay es eso. Es decir, a mí el orden democrático y el presidente no me importan nada. Es mostrarse ellos como desafiantes. Es una escena inédita. Nosotros nos mostramos como respetuosos, como que tenemos que considerar la ley, el Estado de Derecho, y ellos en un proceso de desinhibición permanente han roto la relación con la verdad, la relación con la ética, y hacen, perdonen la expresión, lo que se les canta a las pelotas. Porque ese es el otro nuevo rasgo de la ultraderecha. Hacer lo que se te canta a las pelotas. Es decir, la represión está de nuestro lado. Nosotros tenemos que decir, no, esto no se puede, esto no. En cambio el otro se toma un avión, rompe la cuarentena, se va a ver con el tipo y habría que haberlo metido preso. ¿No? Pero no, sí, porque rápida, si haces eso sos no maduros. Maduro y multiplicado a la enésima potencia. Entonces... Coincidimos, Jorge. Ahí le paso la palabra a Matías Covelli, otro compañero que quiere hacerte una pregunta. Sí, cómo no. Bueno, hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches allá. No, yo te quería hacer una preguntita sobre qué pensás vos. Nosotros, los Irrompibles, siempre fuimos una organización que militó el tema de la solidaridad desde siempre. Y nada, más que nada, ver tu opinión sobre cómo crees que se está tomando ahora el término solidaridad, ¿no? O sea, hoy en día vemos como muchas personas, no sé si en España se verá, pero me parece que es casi en todo el mundo un fenómeno de que hay muchas personas que no estuvieron, digamos, acostumbradas en su vida a ser solidarios, a utilizar la solidaridad como herramienta, digamos, cotidiana de relación con las personas y que ahora, por ahí para lavar un poco de culpas, lo implementan. En ese sentido, nosotros, bueno, la verdad que no nos es ajeno el decir somos solidarios o el decir, porque en realidad no es que solo lo decimos, sino que siempre lo llevamos a la práctica, digamos, como una metodología de vida. Y en ese sentido, por ahí, ¿cómo es tu opinión o qué opinión formada tenés sobre el fenómeno del ser solidario, del nadie se salva solo? ¿Cómo lo ves en la gente que no estuvo acostumbrada históricamente por una tradición personal o familiar? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu postura? Ahí hay varias cosas. Te agrego, perdón Jorge, una pregunta chiquita, pero en relación a esto, así podemos como trabajar sobre el tema de solidaridad, todo en conjunto, pues nos vamos a terminar repreguntando más adelante. Y en esto que hacía referencia Matías, me parecía que era interesante pensar esto, que a veces la solidaridad también aparece como en una situación anómala. Y si podría darse en ese sentido que si la solidaridad fuese como la regla para el nuevo contrato social que se vendría post pandemia, o si únicamente la podemos tomar como esto que decía Matías, una situación especial, específica, y que no toda la sociedad en su conjunto lo ve como la norma. A ver, la solidaridad como tal, como valor, forma parte del bagaje histórico de las izquierdas. En las izquierdas estuvo siempre incorporada, vamos a decir, constituye una de las piezas de la estructura de su deber moral, la solidaridad. Entonces, bueno, ahí
En el caso además de Argentina, donde los movimientos sociales son muy ricos, esa solidaridad se hace muy, muy evidente. Aquí la tienen que asumir instituciones tipo Cruz Roja, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la Argentina me parece que juegan un rol central en estas puestas en acto de la solidaridad en los movimientos sociales. Es un bagaje histórico como que, vamos a decir, es constitutivo de las izquierdas o de los movimientos nacionales y populares, como se llaman en América Latina o como se llaman aquí, ¿no? Dicho esto, después está emergiendo otro tipo de solidaridad porque siempre tenemos este problema. Yo creo que las ideas de izquierda o las nacionales y populares son mejores que las ideas de derecha. Pero no creo que se pueda deducir de esto que las personas de izquierda o pertenecientes a la nacionalidad popular sean mejores personas que las personas de derecha. Al menos no siempre. Al menos no se podría establecer con esto un axioma. Hay, de golpe, personas que son de derecha, que son excelentes personas y tienen una forma de pensar horrible. Y esto en estos días de la cuarentena lo he visto. He visto médicos y enfermeras que si le llegas a preguntar cómo piensan, te querés matar. Y estaban en el primer frente de guerra y arriesgaron su vida y atendieron a los extranjeros. Y hubieran sido incapaces de abandonar a una persona vulnerable en una situación de riesgo. Y en cambio hay gente de izquierda que se dedica a criticar todo lo que se le presenta en este mundo, porque consideran que como son de izquierda, ya son almas bellas que tienen derecho a criticar todo lo que hay. Y que verdaderamente después eso no tiene consecuencias. Entonces, ese es otro tema ya humano, de otro calado, que es que yo no soy relativista, así que creo que las ideas de izquierda son, desde el punto de vista de los imperativos éticos, mejores que las ideas de derecha. No voy a relativizar nunca esto. Ahora, cuando me traslado a los sujetos, se complejiza todo, porque no podemos ya volver tan evidente esta hipótesis de que la izquierda son mejores que los de la derecha, porque hay gente de derecha que los he visto, ¿no?, que han hecho lo posible. Y después hay otro nuevo fenómeno que tiene que ver con lo que dijo Mati, de ciertas anomalías, los millonarios estos que quieren pagar más impuestos. Esto en Argentina me parece que la anomalía esta no se dio, pero hay en varios lugares del mundo millonarios que quieren poner guita y decir que hay que aumentarles a ellos mismos los impuestos. ¿Qué se les pasa por la cabeza? Bueno, como estamos viviendo como un derrumbe civilizatorio, está viendo, así como está esta paranoia social, hay una idea de culpa también, que creo que vos has mencionado, Mati. Hay una idea de decir, pero ¿y a nosotros qué nos va a tocar ahora en el apocalipsis? Si este es el fin del mundo y resulta que existe el otro lado, en el reino de los cielos, ¿qué lugar nos va a tocar? ¿No será esto de que es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja a que un rico entre en el reino de los cielos? Como tiene algo de castigo divino esta pandemia, en el sentido de que llega en un momento donde se ha torcido todo, bueno, están surgiendo estas anomalías. En algunos casos serán además producto de algo racional, porque también hay gente de derecha inteligente que lee los libros. Por ejemplo, el libro de Piketty es un bestseller. ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo lee la izquierda nada más? Y en el libro de Piketty, ¿saben a qué me refiero? El último se llama Capitalismo e Ideología. De la ideología no dice mucho, porque es un tema que estoy trabajando y por eso me lo compré, pero es muy exhaustivo en toda la analítica que hace del desenvolvimiento del capital mundial. Ese libro es un bestseller porque no lo lee gente de izquierda. Y en ese libro se augura que se viene un caos, que se viene una catástrofe de proporciones mundiales. Bueno, los tipos de derecha, de las corporaciones, de las grandes estructuras económicas que tienen cierta inteligencia y leen esas cosas, dicen, bueno, ¿cómo paramos esto? ¿Cómo tratamos de darle a esto un cauce?
porque vos también tenés que cuidar, ellos también saben, es una lección de Marx, que si rompes el circuito mercancía, trabajo, mercancía, ahí sí se acabó el capitalismo. O sea, si ya no tenés nadie que compre nada, se acabó. Es más, hay otra cosa que se visibilizó ahora y que podría haber sido, lo digo en mi librito, Pandemonium, que acabo de publicar, un gran momento marxista. ¿Qué se visibilizó en este momento? Que al final muchos CEO, muchos managers, muchos ejecutivos, pero si los trabajadores no vuelven al lugar, no funciona nada. O sea, esta vez se hizo bien patente que si no vuelven los que prenden la luz, arreglan el ordenador, barren el suelo, ponen las cosas en orden, el CEO se mete a la empresa en el culo. Así que se reveló muy claramente que ese mantra que usó durante años, no, la riqueza es la que genera la riqueza. No, la empresa no genera la riqueza. La riqueza la generan las fuerzas del trabajo, tal como Marx lo describió en el Capital. Y eso se hizo muy visible. Lo que pasa es que no tuvo una traducción política. Si hubiera tenido una traducción política, estaríamos en el momento previo de la revolución. Porque se ha hecho muy patente que si los trabajadores no vuelven, no pones en marcha nada. Muchas gracias. Ahí le paso la palabra a otro compañero de Mendoza, que se llama Nacho. Nacho, yo le quité el micrófono. Bueno, hola compañeros y compañeras. Bueno, saludos desde Mendoza. Gracias por la palabra. Bueno, lo que yo quería básicamente hablar era sobre el aparato comunicacional. Sabemos que por ahí, hoy en día, ya los medios de comunicación no son el único medio por el cual se puede apelar a la opinión pública o se puede apelar a la información. Hoy por hoy están los sitios de internet, están las redes sociales, que cumplen, digamos, un rompimiento en lo que son las maneras de comunicarse, o por lo menos de comunicar una idea o un hecho. Y lo que te quería preguntar, Jorge, era cómo ves los aparatos comunicacionales, cómo lo estás viendo a nivel internacional, acá en Argentina, con respecto a la formación de opinión pública, si es así, si ves que está incidiendo realmente, y bueno, y sobre todo, si ves que es necesario, por ejemplo, instalar un debate desde el Estado, una nueva ley, por ejemplo, de radiodifusión, como se hizo en el gobierno de Cristina, y bueno, ¿y cuál debe ser el rol del Estado en este tiempo de pandemia y post-pandemia en el aparato comunicacional? Eso hace años que la Argentina tiene un aparato mediático monstruoso, de tipos que parece que bajaron de un Ford Falcon y tomaron los programas de televisión. En todo caso, la pregunta que yo me hago, que no tengo una respuesta muy sencilla, es si el gobierno puede avanzar de verdad sobre una ley de medios y sobre los monopolios que hay mediáticos, especialmente de dos diarios funestos, pero en particular el monopolio de Clarín. Esta discusión en el fondo, Nacho, es una discusión donde he debatido últimamente con algunos compañeros, ¿se deben considerar o no las correlaciones de fuerzas en el momento en donde se deciden las medidas? Ese me parece que es un punto clave porque escucho a compañeros que me dicen que no hay que considerarlas. Ahora, claro, imaginar una política sin considerar la correlación de fuerzas es difícil. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con la reforma de los medios y con la aplicación de una nueva ley de medios. Lo que no conozco bien, para lo que no tengo respuesta, es si verdaderamente la correlación de fuerzas da para eso.
Aprovecho para decirte que, dado los debates en los que he intervenido últimamente, en relación a este punto, hay varios compañeros que critican ya al gobierno de manera descarada, lo tengo que decir así. Y acabo de tener con un amigo muy querido y muy admirado por mí un debate con respecto a este punto, porque le molestó unas palabras mías el otro día donde apoyaba a Alberto. Yo no creo que le podamos, que la izquierda progresista o el kirchnerismo duro, o como se quieran llamar, se tenga que transformar ahora en el gran tribunal de conciencia de este gobierno y que lo juzgue todos los días sobre si este gobierno está haciendo bien o mal los deberes. Me parece que ese espectáculo es un poco peligroso. Es peligroso porque yo no sé si será que estoy influenciado por lo que pasó con Podemos, que fue una catástrofe. En Podemos empezó el Twitter a calentarse, porque Podemos tenía una estructura intelectual importante, como la tiene también el kirchnerismo, y entonces había un campeonato a ver quién se lucía con las mejores críticas. Al principio se decía que eso era muy bueno, que alimentaba el espacio crítico y que generaba y mostraba la riqueza de la experiencia política, pero se fueron ofuscando, se fueron enconando las posiciones y se terminó peleando todo el mundo. Y la derecha se hizo un festival. Y de esto no queda nada, de Podemos ya no queda nada. Una de las experiencias más novedosas que había existido en España, si hay un motivo por el que desapareció, fue por el narcisismo de las pequeñas diferencias, como dirían los psicoanalistas, por las peleas de los egos. Entonces sobre esto tengo muchas incógnitas, la verdad. Porque algunos me dicen, bueno, ¿vos qué pretendés? ¿Apagar la conciencia crítica? No, eso no puede ser. Además yo, obviamente, no tengo ningún poder para callar a nadie. Y además no considero que un proyecto como el nuestro no pueda ser acompañado de manera crítica. Pero lo que me parece es que habría que ser muy inteligente para ver el modo en que implementamos esa crítica. Porque si empezamos a dar un espectáculo en las redes sobre nuestras desavenencias, en medio de una pandemia fatal, después de 4 años de macrismo, y en el desastre económico que estamos reestructurando una deuda, y me parece que no sé, me parece que es un poco, ¿cómo diríamos? Como si se jugara en un plano muy poco materialista, en el sentido del término que Marx le daba a esta palabra, como si fuera todo un idealismo, como si creyéramos que con las palabras corregimos las cosas. Entonces, yo veo que hay una multiplicidad de cosas que no es que no sean ciertas y no es que no sean críticas justas, pero me parece que exigirles al gobierno todas de inmediato, ¿no? Por ejemplo, leí que era como Lenin Moreno, Alberto. A mí me parece que eso no es, no me parece que esto porque está la teoría de, bueno, la crítica nos va a fortalecer. Bueno, hay que estudiar de qué modo nos va a fortalecer, porque si no, exhibimos frente a la derecha, que tiene todas certezas, un mundo en donde hay unas derivas que al final dispersan el sentido del proyecto, ¿no? Sí, sí, en ese sentido la verdad es que estuvimos hablando y debatiendo mucho entre nosotros y nosotras, inclusive estuvimos viendo algunos recortes que estuviste en minuto 1 hablando del tema, así que es bueno nuevamente citarlo. Le doy la palabra a Tomás, un compañero que le quería hacer una consulta, creo que ya tiene habilitado el micrófono. Tomás, fíjate. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Sí. Joya. Bueno, Jorge, muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotros. Sabemos No, que gracias a ustedes. tal vez hablas con Leandro también, así que nada, me quedé pensando en la caracterización que hiciste de Vox, con esta cuestión del neofascismo, esta cuestión del neofascismo neoliberal.
y esta cierta rebeldía antisistema que está teniendo esta derecha actualmente. Acá se ve mucho estos discursos antisistema de los anticuarentena. Tal vez pensar o que nos digas cuál es tu postura sobre qué rol tiene que tomar la izquierda en este momento, porque la verdad es que la rebeldía es una bandera claramente de la izquierda, toda la vida lo fue. Nuestra organización, uno de los ejes fundamentales es la rebeldía, y nos sentimos un poco en una disyuntiva en esta situación. Tal vez, ¿cuál sería la estrategia de la izquierda, ¿no?, ante esta derecha desinhibida como la caracterizaste vos? Bueno, yo soy un populista de izquierda y para mí la idea es trabajar políticamente en una orientación en donde verdaderamente se organicen economías populares, se organicen movimientos comunitarios en donde pueda haber otro tipo de experiencias de inserción social, se organicen formas distintas de relación entre el capital y el trabajo. Esta es la idea, es la única, porque en el modelo, digamos, industrial clásico, Marx pensaba que estaban los trabajadores y el ejército de reserva, que eran los desempleados, con los que presionabas a los trabajadores de que se portaran bien, porque si no los sustituían por el ejército de reserva, que eran los desempleados. Pero si resulta que ahora ya no hay, en un sentido estable, ni trabajadores ni ejército de reserva, esta ultraderecha puede, como de un modo confuso, dirigirse genéricamente a los excluidos, pero no bajo ningún grado de rebeldía. Es una estafa moral. Es una estafa moral como la que hizo el macrismo, que habló de pobreza cero, y habló es decir, como Bolsonaro, que ¿cuántos muertos tiene ya? Es decir, podría haber pasado esto mismo en Argentina, ¿no? De que con Macri teníamos ahora, no sé, por ahí teníamos 60, 70 mil muertos. Entonces yo creo que lo que hay que tratar de plantearse en cuanto a lo que estás haciendo, Tomás, la alusión a la rebeldía de la izquierda, es, bueno, ver qué nuevas formas de organización de lo común se pueden establecer, si tienen nexo con el Estado, en los lugares donde ese nexo sea posible. A ver, no está prohibido el Estado. En esto también me diferencio de otros sectores de la izquierda que ven que el Estado no tiene que aparecer nunca. Eso me parece un error de perspectiva que te condena también a ser como una experiencia, digamos, siempre marginal. Si puede haber un nexo con el Estado, bien, pero si hay una forma de reinventar en el tejido social formas en donde haya posibilidad de producir salud, educación, economías emergentes, ese sería para mí, esa para mí es la respuesta rebelde, digamos. No veo, es decir, y luego el trabajo ideológico, que considero fundamental, es decir, desnudar la trampa de la ultraderecha que quiere mostrar que ese discurso, es decir, la palabra libertad, hay que escucharlos un minuto. Libertad quiere decir que van a echar a todo el mundo que ellos quieran a la calle. Lo curioso de Argentina es que además ni lo disimulan, porque tienen unos cuantos economistas que lo explican muy bien. Tienen varios economistas de ellos, bueno, relativamente ellos, porque estos dos economistas raros que van a la televisión consideraban al macrismo una socialdemocracia. Pero tienen unos economistas neoliberales que dicen explícitamente que hay que echar a la calle a todo el mundo. También el macrismo lo decía, los argentinos tienen que aprender a vivir en la incertidumbre. O sea, en Argentina se hicieron todos los ejercicios neoliberales posibles que se podían hacer, ¿no? Ahora, hay un problema de fondo de planteas que está en sintonía con lo que venía diciendo.
la ultraderecha parece ser la rebelde. Porque, ¿qué es lo que ocurre? El mundo ha entrado en tal caos por el capitalismo que nosotros nos hemos quedado del lado del orden. O sea, el discurso del amo, para decirlo en términos más lacanianos, no existe más. Lo ha sustituido el discurso capitalista. Y el amo capitalista genera caos. Entonces hay un drama para la izquierda o para los movimientos nacionales y populares, que es que mientras ellos alientan ese caos, nosotros en cambio nos tenemos que situar en una perspectiva de orden. Y esta es una novedad histórica, porque nosotros se supone que éramos los transgresores, el 68, seamos realistas, pidamos lo imposible. Y resulta que ahora está esa novedad que la tenemos que evaluar políticamente seriamente, ¿no? De que ya van a ver ustedes que en los próximos tiempos la ultraderecha va a tratar de generar en Argentina cada vez más caos. Que todo lo que pueda promover el caos lo va a hacer. Por eso es complicado también pedirle al gobierno que no sea ordenado y que meta preso a uno, meta preso al otro y que deje en libertad y que es decir, es un problema ese porque precisamente es la derecha la que se ha movido así. Perfecto, ahí le doy la palabra a otro compañero, a Facundo. Ya te habilito el micrófono, Facu. Decime si ahí puedes hablar. Hola, hola. ¿Se escucha? Perfecto, sí. Sí, gracias por tener esta charla, primero que nada. Y no, quería hacer una consulta sobre algo que venía pensando hace tiempo, que era los mecanismos que ahora surgieron durante la cuarentena, que con la normalización, que es cada vez que se va extendiendo más y más la cuarentena, podían llegar a normalizarse y después convertirse como en instrumentos que lleguen a dificultar lo que es a los movimientos populares, como que llega, viste, en el imaginario, es como que ahora los policías tienen que ir a controlar todo lo que hay en la calle, tiene que salir más la policía y eso, o a nuevas aplicaciones para vigilar dónde está. Quería ver si tenías una opinión sobre... Sí, en el librito les recomiendo, es un libro pequeño, chiquito. Pandemonium hablo de esto. Son todas armas de doble filo. Vos no tenés más remedio para que la cuarentena tenga una cierta eficacia de implementar todos estos mecanismos. Pero si el día de mañana los agarra a la derecha, chao. Tenés una sociedad de control. Una sociedad hipercontrolada. Porque además tenés que empezar a tener en cuenta que hay muchas de las cosas que se han instalado y se van a quedar, como dije al principio. Muchas empresas van a aprovechar y van a hacer esto del trabajo telemático y muchos van a aprovechar y va a reducir personal y luego no pensemos lo que puede ser un gobierno de derecha con estos instrumentos de control. Sí, aquí se está preparando un arma de doble filo. No se puede con respecto a esto, pero tampoco tenemos una solución porque no podemos decir, bueno, no renuncio a la tecnología. Damos un paso atrás y quedamos fuera de la tecnología. Es que no, es decir, ahí está el drama político contemporáneo. ¿Cómo le decís que sí, que no? Como decía Heidegger, a la técnica a la vez. Hay que decirle que sí, que no a la vez. Y ver cómo se opera políticamente con eso. Porque es verdad que estos dispositivos en manos de otros proyectos políticos son dispositivos de poder.
y formarían parte de lo que Foucault llama la sociedad de control. Perfecto. Ahí le doy la palabra a Lucía, que quería hacerte una pregunta. A ver, Lucy, ¿podés hablar ahí? Ahí va. Ahí. ¿Me escuchan Perfecto. ahora? Buenísimo. Quería consultarte, saliendo un poquito de lo político, yendo más a la persona, al sujeto, si pensás que el encierro y la angustia, todo lo que genera la cuarentena, va a cambiarnos la manera de socializar, va a marcar algún fin en algo de lo que llevamos vivido hasta ahora, se va a replantear la manera de vivir. Yo creo que sí, que no podemos anticipar qué, pero ya un encuentro con alguien no conocido es un problema. Y ya hay días que voy caminando por la calle y veo a todos con la mascarilla y me veo a mí mismo y digo, ¿qué es esto, no? No dejo de perder la sorpresa por todo esto que está ocurriendo. Y la pregunta, ¿quién es el otro?, va a adquirir una potencia mayor. Porque, salvo las personas, habrá que ver, como diría Freud, cómo se comporta la pulsión de muerte. Hay ya lugares donde se juegan a contagiar. Pero suponte, las discotecas, la gente se encontraba y no necesitaba 10 noches para irse a tener relaciones con alguien. Eran el efecto del encuentro. Pero ahora ha surgido un tema sobre un virus que no solo te puede afectar a vos, sino que vos se lo podés contagiar a los demás. Así que tenés que llevar esa carga, ese peso. Y por lo tanto, la vida social va a quedar durante mucho tiempo muy intervenida por esta cuestión. No creo que esto tenga un punto de retorno fácil, ¿eh? Incluso aunque exista la vacuna y todo eso. De golpe hay días que pienso que la mascarilla no la sacamos más. Hoy me llamó mi hijo que estaba en la playa con la mascarilla, en la playa. Entonces yo dije, pero la verdad, esta no me la esperaba. Que la gente esté en el mar con la mascarilla. Pero la mascarilla es el símbolo de un montón de cosas. La gente no te ve mover los labios, la gente no te termina de ver la cara. Como dice un amigo mío inglés, los podés insultar en voz baja bajo la mascarilla que no se dan cuenta. Pero sí, hay para mí, con respecto a tu pregunta, creo que todo esto introduce un nuevo tipo de malestar en la cultura, como diría Freud, un nuevo tipo de vida social que por ahora recién vemos sus primeros efectos, pero vamos a ver más adelante qué ocurre, pero ya no vuelve. La vida al momento anterior me parece que va a ser muy difícil que vuelva. Bueno, Jorge, no sé si queda alguna pregunta más de alguno de los jóvenes, Sofi, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Mientras tanto, mientras averiguan esto, tenemos la gran noticia de que llegó el libro en papel, porque sí, hasta hace poco estaba solo en versión digital, y para quienes tenemos ciertas dificultades con la lectura digital, como es una yo, gran sí. noticia. Como yo, sí. Así Sí, es un que, libro de 40 y pico de páginas, así que sí, se puede leer. se Te puede leer agradezco mucho. y se puede comprar online. Yo ya estuve viendo que está, creo que en Cúspide, y es bastante fácil acceder. Es Pandemonium, Notas sobre el desastre, ¿no es cierto? Sí. Hay varias plataformas en Argentina que lo tienen. Ah, ok, Sí. ok. Y Bien. va a estar también en Hernández, en la Librería Norte, bueno, en las que vayan abriendo en estos días. Bien, buenísimo. Pero en las plataformas está. Bien, excelente. Así que es una buena oportunidad para leerlo en papel, para quienes preferimos esta vía. Está muy construido muy alrededor de todas estas conversaciones y preguntas que estuvimos aquí. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bien, bueno, entonces yo, además de agradecerte y de dar cierre a esta conversación, salvo que me diga lo contrario Sofi,
te quería hacer una breve mención a algo que dijiste, yo no recuerdo si fue con Silvestre o en una nota en página 12, pero vos Perdón, hablaste de... Sí. Le doy la palabra antes de esa, cortito, a Javi, que me acaba de pedir, así Bueno, terminamos con esa idea que me parece que es la central de... Javi, fíjate si ahí tenés. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿se escucha ahí? Sí. Sí. Sí, ok. Bueno, muchas gracias Jorge por esta charla bastante interesante que venimos teniendo. Hola a todos compañeros, ¿cómo andan? Y mi pregunta va en el sentido de este problema que se nos está planteando, que decías vos con este conflicto con la otredad, con cómo encontrarse a otro que es desconocido para uno, y cómo se puede hacer, o en qué sentido, cómo la ves vos para construir nosotros como un gobierno de centroizquierda, o como los movimientos de izquierda al que pertenecemos, al que nos sentimos parte, cómo hacer para construir en este contexto de aislamiento lazos de comunidad que nos permitan romper con la lógica del individualismo, ¿no? Porque este aislamiento obviamente nos pone a todos lejos del otro, y nos pone en la dificultad de estos nuevos, esos encuentros que se dan casuales, ya casi, digamos, es un conflicto tenerlos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacer nosotros como movimiento de izquierda para construir una sociedad o lazo de comunidad que nos guíen en los valores de la solidaridad y en ese sentido nos hagan una sociedad más justa, más igualitaria, ¿no? Y bueno, sí, ahí está la pregunta que para mí todavía no tiene respuesta, porque vos fíjate que los encuentros casuales que estamos teniendo es a través de esto. Yo, por ejemplo, ahora con ustedes, estoy teniendo un encuentro casual, en el sentido de que he tenido la oportunidad de verlos y he tenido la oportunidad de escuchar a algunos. Pero, bueno, yo intento, ¿viste? Por ejemplo, ayer fui a la librería y estuve hablando con todos los empleados de la librería un largo rato, a la distancia correspondiente y con mis mascarillas. Los puteé un poco porque no habían repuesto el libro y qué sé yo, y después, bueno, me compré otros y, bueno, y en todos los lugares donde estoy, trato de generar espacios de palabra y de conexión conexión comunitaria, pero siempre con estas limitaciones. Siempre con estas limitaciones, porque por ejemplo hoy estaba en un boliche que voy siempre, que hay una señora rusa que cocina y que desde que fui a Moscú, porque me tradujeron un libro y le tomé afición bueno, esta señora rusa hace platos rusos, eso. Bueno, entraron 15 pibes, mujeres y hombres de la línea esta dark, moteros, todos vestidos de negro, con tatuajes, y ninguno con mascarilla. Los 15 se sentaron. Y bueno, yo estaba comiendo y me paré y le dije, flaco, no podés. Digo, ¿qué son? ¿La manada inmunizada? Ustedes esto, están los trabajadores, uno de los trabajadores búlgaro, están todos con barbijo, digo, no pueden estar acá 15 personas. Había otra mesa de una señora con un niño. Esto viene como metáfora de la izquierda y la derecha. Yo parecía el hombre del orden. Es más, a uno que era un punk con unos colgantes casi le doy una piña, y yo ya soy un hombre mayor para hacer esas cosas. Pero dije, ¿pero qué te pasa? Le digo, ponete la máscara. Entonces, hay un pequeño quilombo ahí. Ellos estaban todos contentos, a los besos. Esta es la teoría desafiante de, bueno, a mí no me va a pasar y además soy joven. No conocen nada. Yo tengo 2 pacientes jóvenes y se curaron y hace un mes que no salen de una fatiga crónica. Entonces, me parece que... Pero bueno, imagínate, moto, tatuajes, dark, ¿cómo se van a comer la pelotudez de la cuarentena? Entonces, yo estuve a punto de decir, flaco, salí y miré una silla y digo, le doy un cigazo en la cabeza a este tipo, porque me daba mucha indignación que los tipos estuvieran ahí y que está el pobre búlgaro laburando y se la tiene que comer, pues está laburando, ¿no? Claro, porque hay una ley que
permite hasta 10, pero estos eran 15, los conté. Y bueno, ves, esto para mí grafica bien el quilombo en el que estamos, porque digo, yo ni me daba cuenta antes si había 100, 200, y no soy precisamente una persona prolija en la vida, ni que haya sido mi vida lo de poner orden por ahí. Y hoy, sin embargo, a mí me pareció un acto de irresponsabilidad de todos estos pibes y pibas sentarse adentro, en un espacio chico, y no tener la máscara puesta. Entonces ahí está todo este problema de la otredad que vos estás hablando, donde ingresa una nueva lógica que habrá que ver cómo, no sé, qué nuevas formas adquiere, ¿no? Porque la pregunta finalmente es cómo se van a generar las nuevas bases de la confianza. Sí, está bien, estoy de acuerdo. Jorge, ahora sí, digamos, cerramos un poco la conversación. Creo que si pregunto si hay más preguntas, van a haber infinitas, porque la verdad es que es un placer escucharte, poder tener así en un mano a mano, hacerte preguntas y que nos respondas y poder ir pensando juntos distintas cuestiones. Yo, digamos, quería cerrar, además de agradeciéndote, citaba esto de una nota, creo que fue una nota de página, donde vos referiste el odio a lo femenino en la política, y creo que te referiste a Eva y a Cristina en relación a Sí. esto, pero yo asociaba también en relación a, digamos, en lo que hace a la militancia feminista, a las pibas en la calle y demás, también la cuarentena implica una gran pérdida, digamos, en algún sentido. No sé si están relacionadas o no, pero en todo caso me interesaba preguntarte cómo pensabas esto del odio a lo femenino y si hay, digamos, que algo de esto dijiste en toda la conversación hoy, si hay un recrudecimiento del odio, es decir, que eso se potencia también en esta circunstancia, porque me parece que está la vía de que aparezca lo comunitario y también está la vía de que crezca lo otro, ¿no? Y que hace que vire para un lado o para el otro. Yo quería cerrar con esto porque me pareció interesante lo del odio a lo femenino en la política. Sí, bueno, el otro día intenté establecer una conexión entre Eva, las madres y Cristina y bueno, tratando de ir un poco más lejos con el asunto de, bueno, se la odian porque son mujeres, por supuesto, pero ¿qué hay de singular en el ser mujer para que genere tanto odio? Y yo además veo conectado el fenómeno de la ultraderecha con el odio a lo femenino. Lo veo absolutamente conectado. Porque lo femenino ha sido la irrupción del deseo, de los afectos, de las relaciones con la otredad en el campo de la política. Es decir, mientras lo femenino se preservaba en lo doméstico, bueno, pero la irrupción en lo público de lo femenino, desde Antígona hasta aquí, ha sido siempre un problema y ahora se ha agudizado, ¿no? Y es verdad que, bueno, la cuarentena lo vuelve a interrumpir. De todas maneras, esta cuarentena la han sufrido bastante los hombres porque ahora sí tienen que lavar platos, barrer la casa, colaborar, porque ya no la tienen tan fácil. He escuchado bastantes comentarios al respecto y en la cuarentena la ligaron varios, porque los que conviven, digamos. Los heterosexuales que aún conviven entre ellos, varios la ligaron porque también fueron llamados al orden, ¿viste? Está bien. Bueno, Jorge, te agradezco mucho, te agradecemos mucho, te agradezco yo en nombre de los irrompibles, de los pibes irrompibles, y te agradezco mucho que nos hayas permitido tener este rato para pensar en este domingo de cuarentena, en la distancia, pero muy cerca. Bueno, muchas gracias. Yo Ya también hace un tiempo. me sentí muy cerca, les agradezco la conversación, me encanta el nombre, siempre lo digo, me encanta lo de los irrompibles, y bueno, y espero que me envíen el documento, así lo hago circular por las redes, y un gran abrazo si lo ves, Guillermina. Bueno, ahora Leandro se ha vuelto alguien... Todos los que están... Sí, claro, todos los que estamos acá lo vemos de distinto modo, ¿no? Algunos con mascarilla y en persona y otros por vía virtual, pero estamos en ahora contacto. Está de asesor presidencial en la Quinta, o sea que ahora lo tenemos ahí en la línea, exacto, la línea directa. Tal cual.
Está trabajando duro, pero está muy Me bien. parece una buena decisión de Alberto porque desde el punto de vista comunicacional le presto atención a la televisión argentina y creo que cuando él aparece con una gran velocidad, con una determinación muy clara de lo que quiere decir y me parece que es muy eficaz, que tiene un buen, que lo arma muy bien, ¿no? Así que bueno. Bueno, se lo Bueno, vamos a chicos, transmitir, Jorge. Te mandamos un transmitírselo. abrazo grande. Un abrazo, besos a todos y a todes. Chao. A todos. Chau, chau.